Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Acuerdo de Escazú y Desafíos Constituyentes. Estamos desde Modatima Metropolitano y Modatima Santiago y Modatima Santiago Norte, un espacio que estamos justamente en proceso de levantar después de estos meses y este último año de agitación social en nuestro país. Modatima es el movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente. Y hoy día desde Santiago estamos instalando, buscamos en este conversatorio que vamos a tener, instalar la discusión o profundizar la discusión sobre el Acuerdo de Escazú en el marco del proceso que estamos viviendo constituyente. Chile atraviesa un momento inédito en su historia reciente. El proceso constituyente abierto por el pueblo brinda una tremenda oportunidad histórica para transformar las bases de la desigualdad social y ecológica que se ha dado en nuestro país en los últimos 30, 40 años. Elaborar una nueva constitución nos obliga a pensar en asegurar principios elementales que nos permitan poner a la altura de los desafíos de la crisis climática global los principios que queramos defender en esta nueva sociedad, en este nuevo país. Pero a su vez, en las últimas semanas, ha estado sobre la palestra la discusión sobre la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El gobierno de Chile decidió no firmar este acuerdo, el famoso y a esta altura Acuerdo de Escazú, que lleva este nombre porque fue impulsado en la ciudad de Escazú, a pesar de ser un tratado que aboga por los derechos humanos, que aboga por la defensa del medio ambiente. No obstante, este sábado 26 de septiembre vence el plazo para que los estados ratifiquen con su firma este acuerdo. Y nuevamente reitero, el Estado de Chile, a través del gobierno actual de Sebastián Piñera y sus ministros, se han negado a firmar este acuerdo. Para conversar sobre estas dos cosas que se entrecruzan porque tienen principios en común, la nueva Constitución y el Acuerdo de Escazú, tenemos a dos grandes invitadas e invitados en este espacio. Lo hemos difundido durante el día de ayer, durante el día de hoy, a dos amigas y amigos, a una amiga y un amigo muy cercanos a las luchas socioambientales, defensores de la naturaleza, del medio ambiente. La primera de ellas es Alejandra Donoso. Alejandra Donoso es abogada de la Universidad de Chile, ahí la estamos viendo, está entrando. Es máster en Derechos Humanos, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Muy contenta de participar y de poder conversar sobre esta contingencia tan álgida y tan importante, en este momento también tan importante para este territorio. Sí, gracias a ti por aceptar la invitación. Y también vamos a tener, conversando en este panel, a Sebastián Banfeld, que es el coordinador de la campaña Escazú Ahora Chile. Él es el champion, el representante de también parte de la sociedad civil que tiene una función bien importante que nos va a explicar en el transcurso de la conversación. Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder estar conversando en este espacio y hablando de un tema tan contingente como el Acuerdo de Escazú hoy día. Bueno, comencemos porque hay mucho que hablar sobre este tema, hay muchos ámbitos que nos interesa que la ciudadanía comprenda sobre el Acuerdo de Escazú, y vamos a partir de lo simple a lo complejo. En un minuto me gustaría que ambos, partiendo por la Ale, nos cuenten sobre su participación. Primero se presentan un poquito más allá de la presentación que hice yo, qué hace la Defensoría Ambiental y qué relación ha tenido en el último tiempo en relación al tema del Acuerdo de Escazú. Ale. Toda la relación. La Defensoría Ambiental es una organización que fundamos hace ya algunos años viendo la necesidad de justicia ambiental tan grande que existe en el país. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú es súper relevante porque entrega una batería de herramientas que son súper importantes para precisamente la protección de la justicia ambiental como derecho, como principio, que se vincula muchísimo con el actual proceso constituyente.
Acompañamos a comunidades en conflictos socioambientales que viven en sus territorios la injusticia ambiental provocada por el extractivismo, por un modelo de desarrollo económico de crecimiento que se basa en la explotación de la naturaleza, en la explotación de las personas, y en ese sentido el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional el más relevante en la materia y en la región. Gracias, Ale, por esta introducción. Sebastián, Seba, lo mismo, ¿qué función te ha tocado desempeñar en la campaña Escazú ahora y cómo las han abordado? ¿Puedes contarnos para introducir a quienes nos están escuchando? Súper. La campaña de Escazú Chile es una campaña que nace entre marzo y abril de este año, hace muy, muy poquito tiempo, con una serie de jóvenes, partimos siendo unos 15 jóvenes que estábamos interesados justamente en lo mismo que decía Alejandro, un poco la justicia ambiental. Hoy día, lamentablemente, Chile, Latinoamérica, es un lugar donde hay una desigualdad y una injusticia ambiental muy, muy grande que justamente el Acuerdo de Escazú busca subsanar. Y con esa motivación es que nos reunimos una serie de jóvenes preocupados por esto y empezamos a ver de qué manera podíamos conseguir que el Estado de Chile pudiera firmar el acuerdo ambiental más importante de los últimos 20 años. Entonces, ahí empezamos a coordinarnos, a organizar algunas cosas, empezamos a traer más gente, fuimos creciendo y a poquito fuimos tomando algunos lugares de incidencia. Hemos podido conversar, por ejemplo, con juntas de vecinos, con universidades, organizaciones de derechos humanos ambientales, también incidencia política en el Parlamento. Y así ir tratando de construir una especie de consenso respecto a estas materias que para nosotros son realmente muy importantes y que tienen que, ojalá, trascender incluso la propia discusión política partidista, vale decir que queremos lograr que la justicia ambiental, que los derechos humanos, los derechos ambientales de todas las personas puedan ser reconocidos como un piso común, una cuestión donde todos tenemos consenso y donde todos queremos realmente avanzar. Así que yo resumiría así un poco el trabajo que hemos llevado acá con la campaña, que ahora ya hemos contratado un poco lo que hemos avanzado respecto a una petición de firmas que hemos hecho para pedir la firma de Escazú, y ya hay 26.000 personas que están comprometidas con que Chile firme el acuerdo de Escazú antes del 26, que ya quedan, ¿cuánto? 2 días para esa fecha. 2 días, 48 horas. ¿Cuál es la principal importancia que ustedes creen que Escazú reviste como tratado, como el primer, como decías tú, Seba, el primer acuerdo internacional en América Latina sobre esta materia? ¿Cuál es la principal importancia o relevancia que tiene y cuáles son los principios que propone Escazú para que la gente, decíamos, de lo simple a lo complejo, que nos puedan explicar? Ale. El Tratado de Escazú, claro, como decía el Seba, es un tratado que lo que busca es disminuir o revertir idealmente las injusticias ambientales. Cuando hablamos de justicia ambiental, hablamos de derechos de acceso a la justicia ambiental, derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la participación y derecho de acceso a la justicia propiamente tal. Por lo tanto, esa es la importancia del Acuerdo de Escazú, poder garantizar en el plano internacional o desde el plano internacional el correcto ejercicio de esos derechos que, bueno, últimamente, recientemente también, por el avance del derecho internacional de los derechos humanos, entran al nivel del derecho humano al medio ambiente sano. El año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva, relacionó íntimamente el derecho a la vida, el derecho a la salud con el derecho a un medio ambiente sano. No podemos ejercer nuestros derechos si no nos desenvolvemos en un medio ambiente sano, y no podemos tener un medio ambiente sano si no tenemos derecho de acceso a esos derechos a disfrutar de un medio ambiente sano, sobre todo en un país tan desigual como este, donde, como decía, lo vemos todos los días, el crecimiento económico se basa en la destrucción de territorios, y eso es algo súper malo que hay que revertir de manera... Yo creo que en ese sentido... ¿Y qué piensas? Dale. No, es que te escuché un poquito. En ese sentido decía que el Acuerdo de Escazú, la ratificación del Acuerdo de Escazú, le entregaría a las comunidades que defiendan sus territorios una batería de derechos, el reconocimiento a nivel internacional
de todos estos derechos que son tan básicos para poder desenvolvernos, sobre todo en este momento geológico, ¿no? Estamos viviendo un cambio climático, un calentamiento global sin ningún precedente, el planeta se nos está deteriorando a una velocidad impensada y claro, un tratado internacional, ninguna norma es la panacea de nada. Siempre las decisiones quedan en las autoridades que tienen el poder de tomar esas decisiones, pero sí es una herramienta, sobre todo para las personas como nosotras y como las personas que habitan los territorios que sufren las injusticias ambientales, que son defensoras del medio ambiente, defensoras de la naturaleza, que lamentablemente es una labor que contra todo pronóstico y contra toda lógica se convirtió en la actividad más peligrosa. O sea, defender la naturaleza en este continente es la actividad más peligrosa que uno puede realizar, y lo que estamos haciendo es defender la vida. ¿Cómo defender la vida se convierte en algo peligroso? Ahí entra Escazú, ahí entra, en ese contexto que está Escazú. Oye, y Seba, o sea, lo más reiterado sobre Escazú es que asegura el acceso a la información. Bueno, como su nombre lo dice, el nombre largo del tratado, asegurar el acceso a la información, a la participación ciudadana en asuntos ambientales, a la justicia ambiental, también intergeneracional, y la protección de la vida de las y los defensores o quienes defienden la naturaleza o el medio ambiente. Pero si se implementase en Chile, ¿qué cambiaría? ¿Qué podría cambiar si es que Chile dijera, sí, ratificamos y le damos la firma, situación que es en este contexto hipotética, porque el gobierno de Piñera ya dijo que no lo va a aprobar, pero ¿qué cambiaría? Súper, creo que es una muy buena pregunta, porque de hecho va justo la línea de lo que estábamos hablando. El Acuerdo de Escazú nace en un contexto de crisis climática, de crisis ambiental muy, muy grande, y a la vez un contexto de desigualdad, como bien decía Alejandra, que se ve reflejada también en los derechos de acceso, vale decir que hoy día hay una desigualdad también, por ejemplo, en el acceso a la información, quienes pueden acceder a la información, más allá de físicamente, porque una cosa es contar con información y otra cosa es entenderla. Quienes hoy día pueden realmente entender la información ambiental, quienes hoy día participan de la toma de decisiones realmente de manera significativa, quienes pueden acceder a la justicia y tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces el Acuerdo de Escazú nace como una idea para solucionar o tratar por lo menos avanzar en esa materia y acortar un poco la brecha de desigualdad que ya están existiendo en nuestro país. Y si uno baja a ejemplos concretos, nos damos cuenta que hoy día la legislación ambiental chilena particularmente tiene mucho, mucho por avanzar. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, hoy día en la zona de sacrificio en general, las mediciones, y esta cuestión que para mí también fue muy sorprendente cuando lo supe, las mediciones que hoy día se hacen en la zona de sacrificio son justamente medidas por las propias empresas. Las propias empresas que están contaminando son quienes dicen cuándo es lo que están contaminando, y por eso no es de sorprender que justamente cuando hay un momento, un pic de contaminación súper, súper alto, justo en ese momento no se midió nada o cosas de ese estilo. Al mismo tiempo, la legislación chilena, por ejemplo, tampoco contempla ninguna disposición para poder proteger a los defensores de la tierra y del medio ambiente, que lamentablemente también tenemos un poco un récord ahí, tanto como región latinoamericana, pero también como Chile, de contar con muchos, muchos defensores del medio ambiente y la tierra que han sido perseguidos, que están siendo perseguidos, amenazados, y también incluso que han sido asesinados por defender el medio ambiente. Entonces, la implementación del Acuerdo de Escazú en concreto podría ayudar significativamente a contribuir en mejorar en cada una de esas materias. Por ejemplo, se establece que el Estado tiene que ser garante de poder medir justamente la contaminación que se emite en cierto lugar, y no tan solo eso, no tan solo el Estado tiene que medir, sino que para que la cuestión sea aún más objetiva, el Acuerdo de Escazú lo que hace es también invitar a que las organizaciones también puedan instalar sus propias mediciones, y así podamos tener una medición un poco más objetiva, por ejemplo, que se está midiendo. Se establece que el Estado tiene que garantizar medidas concretas para proteger a los defensores de la tierra y del medio ambiente. Y así también se elevan los estándares hoy día de participación ciudadana para que no sea tan solo ir al gimnasio y escuchar de qué trata el proyecto y luego quedarse ahí, sino que sea una participación ciudadana real, con estándares donde aseguremos que realmente nos escuchemos, que realmente dialoguemos y que realmente lleguemos a consenso. Ese tema es bien importante, lo último que mencionaba, porque la participación ciudadana hoy día del sistema de evaluación ambiental está bien cuestionada. De hecho, el Ministerio de Energía, a raíz de la cantidad de conflictos que había en el gobierno anterior, lo que hizo fue generar una estructura de participación ciudadana justamente para fomentar el diálogo social, la participación ciudadana, y evitar que cuando los proyectos de inversión de cualquier tipo, minero, los proyectos energéticos, etcétera,
se instalaran, hubiese un proceso previo de trabajo con la comunidad, pero pareciera que eso no resultó, porque los conflictos ambientales siguen y las comunidades siguen levantándose en contra de las empresas porque le instalan un proyecto energético, un proyecto minero, un proyecto etcétera, etcétera, en distintos lados del país, y Chile se ha transformado en un territorio nacional con mucha diversidad de conflictos territoriales producto de esta situación. Entonces, Ale, tú estás... te ha tocado defender a comunidades, has trabajado en distintos lugares, en lugares emblemáticos también de esta despojo o de esta situación de desigualdad ambiental tremenda y de injusticia ambiental tremenda, como es Quintero Puchuncaví. Entonces, desde la práctica misma también de defender a la comunidad, ¿tú cómo crees que el Tratado de Escazú se podría acoplar en el caso de que Chile lo ratifique específicamente a la legislación ambiental que ya existe? Siguiendo en la línea de lo que también mencionaba Sebastián. Sí, pues de hecho, yo insisto, ningún documento va a ser una panacea, porque las decisiones igual terminan en la esfera de quienes tienen el poder. Sin embargo, lamentablemente, a ver, el derecho ambiental, la protección ambiental, el medio ambiente como un bien jurídico que hay que proteger, existe hace no tanto tiempo. Los estándares que tenemos en Chile son los estándares que exigió la OCDE, regresó a la OCDE. Sin embargo, el último informe de la OCDE muestra que hay harto por hacer al respecto. En ese sentido, lamentablemente, las autoridades suelen hablar en demasía sobre las cosas buenas que tenemos en la institucionalidad ambiental y en eso descansan. Y la verdad es que todas esas cosas buenas de la institucionalidad ambiental, muchas de ellas son un avance efectivamente respecto de cuando no teníamos instituciones, son cuestiones más bien simbólicas. Por ejemplo, y aquí voy, la participación ciudadana. La participación ciudadana es una consulta. La gran mayoría de los proyectos de inversión se aprueban a través de una declaración de impacto ambiental donde la participación ciudadana no es obligatoria. Y los criterios de interpretación que tienen las autoridades van por la vía de restringir la participación ciudadana como si la participación ciudadana fuera un problema. Entonces, si tuviéramos el caso, tendríamos un principio más fuerte donde, en virtud del cual yo espero que las autoridades empiecen a empezar a interpretar el acceso a la participación ciudadana, por ejemplo, de manera amplia. La mayoría de las veces terminamos en recursos de protección ante la Corte Suprema porque se rechazó la participación ciudadana y la gente se queda esperando la posibilidad de opinar sobre un proyecto, de presentar sus observaciones, mientras ese proyecto sigue su tramitación y termina siendo aprobado. Tenemos casos lamentables en Santiago, el Molvivo es un caso emblemático en ese sentido. El proyecto está aprobado y ninguna autoridad ahora se ha pronunciado más que el Servicio de Evaluación Ambiental sobre la posibilidad democrática que tienen las personas que van a ser afectadas por ese proyecto de decir algo al respecto. La información con la que se toman decisiones en este país, lamentablemente, no es información comunitaria, no es información estatal, es información que levantan las empresas con sus propios intereses para que luego sean aprobados sus proyectos de inversión. Otro ejemplo paradigmático es el caso de Alto Maipo. Alto Maipo lleva 10 años intentando construirse, no puede hacerlo como fue evaluado porque la evaluación, la información que aportaron, nunca nadie la contrastó, fue la información que aportó Alto Maipo le paga a una consultora para que haga la información, para que elabore la información que a ellos les conviene, y así se toman decisiones en el país. Entonces, tener una herramienta como el Tratado de Escazú nos permitiría, yo creo, elevar los estándares por la vía de interpretación de los principios que establece el Tratado de Escazú para lograr reducir las brechas de justicia ambiental que ocurren en el país. Y Sebastián, como tú que has también estado en el proceso de negociación o has seguido de cerca el proceso de negociación de los distintos países del Acuerdo de Escazú, se requieren 11 países que ratifiquen
el acuerdo para que este cobre validez y se empiece a implementar en esos países, y después pueden haber procesos posteriores de sumar a otros países también al acuerdo. ¿Cómo se ha logrado que en otros países firmen el acuerdo? ¿A qué se ha llegado? Porque hay hasta ahora 10 ratificaciones, la última fue Argentina. ¿Y qué acciones son las que ha hecho la ciudadanía para presionar a los gobiernos para que firmen el acuerdo? Mira, yo creo que aquí nos vamos a pegar un plop, pero lo que pasa en la región, en Latinoamérica en general, es que hay un consenso en que es importante proteger los derechos humanos de todas las personas. Hay un consenso en que es importante proteger nuestro medio ambiente para justamente las generaciones venideras. Hay un consenso que es importante avanzar en la justicia ambiental, y ese consenso se ha visto, por ejemplo, en la cantidad de firmas que hoy día tiene el Acuerdo de Escazú. Un acuerdo que hoy día ya tiene 23 firmas, vale decir, son más de 2/3 de todos los países de la región que están realmente comprometidos con esto. Y luego, claro, como tú decías, el proceso es más o menos el siguiente. Primero el presidente tiene que firmar el acuerdo de Escazú, toma el lapicito, toma el acuerdo, lo firma, y luego se lo envía al Congreso Nacional, donde ahí el Congreso tiene que discutir si le parece o no le parece. Como suele suceder, nuestros congresos en general, el de Chile también, es un congreso que no es tan rápido, por así decirlo, y la discusión se ha vuelto un poco más lenta, pero la entrada, o sea, la firma hoy día ya tiene, como decía, 2/3 de los países ya involucrados, y luego la tramitación de ratificación es un poco más lenta, pero también ha tenido un apoyo realmente muy, muy grande, y es lo más interesante es que si uno mira hoy día los 10 países que han ratificado el acuerdo de Escazú, todos, sin excepción, han sido completamente por unanimidad, vale decir, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda están todos de acuerdo con que es importante avanzar estas materias. De hecho, ahí me da como entre risa y pena que mientras estaban discutiendo, por ejemplo, la ratificación del acuerdo de Escazú en Argentina, en el Senado, me acuerdo que vi un poco la comisión y ahí se veía cómo la derecha argentina con la izquierda argentina discutían, pero a muerte, sobre quién había impulsado el tratado. No, este tratado es mío, este tratado lo impulsamos nosotros, este lo firmamos nosotros, y había una discusión en cuanto a eso. Mientras que en Chile la discusión está muy lejos de eso, ¿no es cierto? La discusión acá es si firmamos o no firmamos, que es una pregunta que en otros países ni siquiera se hace, porque se entiende que es importante proteger los derechos humanos y ambientales de todas las personas. Claro, es una realidad bien, bien y radicalmente distinta a lo que pasa acá en Chile. Y Ale, ¿por qué creen que bueno, esto ya lo mencionaste, ¿eh? Lo dijiste delante, pero creo que igual es importante que nosotros lo hemos dicho, los intereses que hay detrás del gobierno, pero ¿qué creen? Que lleva al gobierno, porque fue el gobierno Piñera el que impulsa, o el primer gobierno Piñera el que parte con las negociaciones. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Qué pasó entre medio en toda la ronda de negociaciones y lo que terminó siendo finalmente del 2018 en adelante el acuerdo final de Escazú, la redacción del texto, en el que en la última semana se echaron para atrás? Quizás venía de antes la presión, quizás venía de antes, pero ¿cuáles son las razones que hace cambiar tan drásticamente al gobierno y señalar que va a afectar, qué sé yo, la certeza jurídica, la estabilidad económica? Por ahí decía Alamán también que el ministro de Relaciones Exteriores o la ministra de Medio Ambiente señalaban que podría afectar la imagen internacional del país o podría generar más conflictividad y judicialización de los proyectos. ¿Cuál es el interés que hay detrás de que no se firme? Es que es para llorar, es para llorar, es para pegarse cabezazos, porque efectivamente Chile lideró las negociaciones, el Tratado de Escazú casi se llama el Tratado de Santiago, de hecho. Hay mucha gente que quedó con esa penita, gente que trabajó intensamente en las primeras etapas de la negociación. Sirvió bastante Escazú para que el gobierno se llenara la boca hablando de protección del medio ambiente, consiguió ser sede de la COP, sobre texto de aprobar Escazú, o sea, de firmar Escazú, de resguardar el medio ambiente, potencia en la protección del medio ambiente, discursos en la ONU muy rimbombantes, etcétera, etcétera. Premio de Piñera como el líder de la sustentabilidad en Nueva York. Premio, qué vergüenza. Señor, bueno, todas esas vergüenzas hemos tenido que pasar y claro, ¿qué es lo que está detrás? Yo como abogada revisé el documento justificativo que entregó el gobierno. Me da mucha pena quién habrá tenido que escribir ese documento, porque jurídicamente, y en esto está de acuerdo toda la academia, jurídicamente el documento es muy pobre, en verdad no hay argumentos.
no hay argumentos técnicos, jurídicos, que a ti te permitan decir, mira, sí, es verdad, como... Además que el argumento de fondo es que, bueno, es tan delicado que, bueno, hay que revisar un poco más. Perdón, ¿cómo si lo impulsaste? ¿Por qué no lo pensaste un poco más cuando lo estabas impulsando? ¿Por qué hiciste toda esta carrera para llenarte de premios, para llenarte de un aura de Capitán Planeta, dice ahí Casiopea? Y al final del día no pasa nada. Entonces, claro, uno se pregunta qué pasó, dónde hubo el cambio. También el gobierno ha sido bien disímil, contradictorio entre lo que dice y lo que hace. Este gobierno, reconocido internacionalmente, ha vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía desde el 18 de octubre en adelante y también antes. Entonces, da para pensar, yo creo que la sola declaración de que esto mezcla derechos humanos con temas ambientales denota un desconocimiento muy grande de lo que son los derechos humanos y un poco refleja esta ideología antiderechos humanos que existen en muchos de los personeros de gobierno que fueron parte de la dictadura y que ven los derechos humanos como un freno, como algo malo. A mí eso me parece particularmente grave. Hablar de los derechos humanos como si fuera algo malo, cuando los derechos humanos existen precisamente como una respuesta frente a las grandes atrocidades que llevó a cabo la humanidad el siglo pasado, me parece un retroceso que no nos debiéramos permitir como ciudadanía. Se lo permite al gobierno porque es parte de su ideología, pero la ciudadanía no lo debiera permitir. Yo creo que hay presiones económicas, me imagino, los grandes gremios empresariales, que son los que financian la política, lamentablemente en Chile, deben haber golpeado la mesa y es lo único que a mí me explica un cambio tan radical y tan poco prolijo, tan desesperado, tan poco justo, ¿verdad? No hay una riqueza argumentativa, de verdad, yo insisto, en mi pega de abogada, una de mis funciones es ampliar la mente, ver muchas visiones, poder dialogar con todos los sectores, aunque no estemos de acuerdo, pero en este punto, insisto, la academia toda está de acuerdo en que no hay margen argumentativo desde el punto de vista del derecho, del ordenamiento jurídico nacional e internacional para haberse negado a ratificar, a firmar el tratado. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando ahí a través del Facebook de Modatima Metropolitano y Santiago Norte. Dice Víctor Hugo González, trágico que se construyó con impulso de Chile y hoy lo quieren sepultar. Trágico, ¿cierto? Pablo Barrios dice, renuncia Piñera, Piñera firma convenio Escazú. Hashtag, la Carolina Ignacia dice, Escazú ahora, a Piñera firma Escazú también. Casiopea decía, el Capitán Planeta es una delincuencia nacional. Claro, el primer Capitán Planeta hay que recordar que fue Lagos. Lagos lo llamaron el Capitán Planeta cuando hizo una gira por la sustentabilidad y también planteaba este tema. Y después... Otra vergüenza, pero no tan después grande. Piñera. Claro, y bueno, tiene el apelativo que se ganó justamente por hacer ese show mediático que mencionabas tú. Y Paraíso el Rancho Chico dice, saludos desde Isla de Maipo, muy interesante tema. Seba, ¿algo que complementar? ¿Algún otro interés que tú creas que hay detrás que haya frenado la firma del Acuerdo de Escazú? Yo creo que es triste reconocerlo. Lamentablemente la idea de que acá haya un poder supereconómico que está frenando el Acuerdo de Escazú, una idea que hemos pensado nosotros, porque, como bien decía Alejandra, los argumentos que son esgrimidos no tienen ningún asidero, no tienen nada, ningún efecto real en la práctica. Entonces eso hace que indudablemente todos nos empecemos a preguntar, bueno, ¿y qué diablo está molestando hoy día para no firmar el Acuerdo de Escazú? Y es una pregunta que nos hemos hecho hasta el cansancio. Y hemos dicho, ya puede ser algún sector conservador, puede ser también algún poder económico, pero últimamente, las últimas semanas, un poco el gobierno ha ido, como decía Alejandra, transparentando los intereses. Y creo que está un poco, incluso un poco alejado de la cuestión económica netamente tal, sino que tiene que ver con una cuestión que a mí me parece incluso más dura,
que tiene que ver con ese negacionismo a lo importante que es proteger los derechos humanos de las personas. Yo creo que ahí realmente está la cuestión más dura del gobierno para no firmar. Es una cuestión que vimos en los medios de comunicación cuando, por ejemplo, se hacían esas notas periodísticas de política y donde decía, por ejemplo, que los ministros pensaban que era malo mezclar temas de derechos humanos con temas ambientales, y cuando luego en la propia Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados también se utiliza el argumento, y hasta el cansancio varias veces, de que este acuerdo puede generar obligaciones para el Estado de Chile respecto a sus ciudadanos. Y esa cuestión era un argumento, ya uno cuando lo escucha en primera instancia, uno dice, bueno, sí, obviamente, un acuerdo por los derechos humanos que genera obligaciones para el Estado, para con sus ciudadanos, o sea, esa es la gracia, esa es la idea, ¿no es cierto? Darle derecho a las personas. Pero al parecer, para el gobierno no, y por supuesto un poco entenderlo, para el gobierno no es una cuestión buena, no, sino que por el contrario es una cuestión mala, que dificulta un poco la labor que ellos están pensando. Entonces, yo siento que hoy día, el hecho de que este sea un acuerdo que venga a poner la prioridad hoy día en las personas por sobre las empresas, que venga a garantizar ciertas cuestiones mínimas que nos permitan vivir con dignidad, es hoy día lo que complica al gobierno para no firmar el acuerdo de Escazú. Recordemos que el estallido de octubre también tenía la consigna, ¿no es cierto? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Parece que la dignidad no es lo que más le gusta al gobierno, no es lo que quiere alcanzar, por lo menos en este mandato, o por lo menos si lo ha dejado claro por no firmar el acuerdo de Escazú. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si el sábado ya definitivamente, el sábado 26 de septiembre, que es el plazo máximo que mencionábamos para firmar el acuerdo de Escazú? ¿Qué pasa si es que no lo firma? ¿Qué pasa si hay 10 ratificaciones? O en el caso que se sumara un onceavo país, se ratifica, ¿Chile tiene opción de más adelante ratificarlo y sumarse al acuerdo? ¿Ale? ¿Seba? Dale, Seba. Súper. Para entender el proceso, hoy día, claro, si Chile no firma antes del 26 de septiembre, entonces, por lo menos nosotros como Campaña Escazura Chile, nos juntamos a llorar todos juntos y entramos en una depresión máxima por un mes de lo doloroso que iba a ser perderse la oportunidad de haber firmado el acuerdo por los derechos humanos del medio ambiente más importante de los últimos 20 años, el primer acuerdo ambiental de toda la región, que más encima, como si fuera poco, nosotros mismos lo escribimos un poco. Sería muy, muy triste y sería un golpe muy, muy duro para nuestra diplomacia, caería profundamente de la credibilidad también como país, luego de haber violado los derechos humanos en octubre, luego de haber tenido un fracaso en la COP25, ahora no firmar el acuerdo por los derechos humanos en el medio ambiente, mal. De hecho, Ahora, los medios internacionales, la BBC, el Danwatch en Alemania, en los medios de Alemania, de Gran Bretaña, de distintos países de Europa, ya salieron condenando la actitud de Chile responsable por haber sido quien impulsa, y al final se niega y da un paso atrás y queda en esta situación de justamente comprometiendo la diplomacia, como decís no, tú. es que no se puede, o sea, internacionalmente se ve muy mal y para los ciudadanos también es una cuestión muy grave, o sea, hoy día hay una profunda indignación por parte de la ciudadanía y la sociedad civil en general en que no se firme el acuerdo de Escazú. Ahí, no sé, por ejemplo, nosotros hemos planificado algunas acciones que para nuestra buena suerte han tenido bastante apoyo. Por ejemplo, convocamos un correo masivo hacia el ministro Alamán, que la verdad es que un ratito nomás ya lo dejó inhabilitado el correo. O sea, hay realmente un compromiso de todas las personas en realmente pedir que se firme el acuerdo de Escazú. Ahora, ¿el proceso cómo es? El proceso es que justamente el presidente firma, el Congreso luego ratifica, y una vez que pasa eso, se implementa el acuerdo en cuestión en el país, luego de que se alcanzan las 11 ratificaciones. Ahora, lo único que tiene fecha, lo único que tiene un tiempo es la firma. La firma solamente se puede conseguir hasta el 26 de septiembre, pero la ratificación es atemporal. O sea, puede ocurrir mañana como puede ocurrir en 2026. Y una vez que se obtengan las 11 ratificaciones, es que el acuerdo va a entrar en vigor. Que igual lo más probable es que entre en vigor pronto porque ya hay 10 y estamos muy cerca de que consigamos el 11º país que lo ratifique. Entonces, yo creo que le queda muy poco para que entre en vigor, pero es lo mismo, si no se consigue las 11 ratificaciones ahora, no pasa nada tampoco. Ahora, respecto a la firma, si el país luego de esto, 26 de septiembre, ya no puede firmar, lo que sí puede hacer es adherir, vale decir, como sumarse a la cola del tratado. Ya no quedamos siendo los países impulsores, no quedamos siendo un país signatario, un país realmente comprometido con los derechos humanos y el medio ambiente, sino que quedamos como un país que se sumó posteriormente al tratado y eso tiene un nombre que se llama adherir. Recién si nos firmamos ahora, podemos adherir con posterioridad, pero bueno, si el gobierno Sebastián Piñera no firma ahora, probablemente no lo va a hacer durante todo el mandato y de acá a próximas elecciones presidenciales y que un nuevo presidente firme, o sea, adhiera realmente al acuerdo de Escazú, falta aproximadamente 2 años. Y bueno, o sea, para dar un ejemplo concreto, cuando vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de defensoras ambientales que han sido asesinadas en los últimos
8 años, vemos que el número va realmente en aumento y por cada año que pasa sin que se firme o sin que realmente tengamos el acuerdo de Escazú, es un año más de incertidumbre para todas las personas que hoy día defendemos el medio ambiente y que por hacerlo están siendo víctimas de amenazas y hostigamiento. Entonces, se puede en un futuro, pero no es lo ideal. Bueno, y el tema de la conversación también tiene que ver con la constituyente, porque más encima se cruzan los dos grandes temas a nivel nacional, que es el proceso constituyente. O sea, de octubre en adelante, lo decíamos en la introducción, hay un escenario totalmente distinto al que ha vivido Chile durante los últimos 30, 40 años. El pueblo logró romper en los cercos de la política, del sistema político, y obligó a la élite política, de cierta manera, a firmar un acuerdo para que se abriera el proceso constituyente. No fue la élite política, no fueron los partidos, no fueron los sectores que están en la institucionalidad del Parlamento quienes impulsaron este acuerdo. Fue la movilización social a partir de octubre, una crisis política y social, la que permitió que hoy día estemos en este momento constituyente, por decirlo así, en este proceso constituyente. Y esa situación constituyente hoy día también nos trae enormes oportunidades, desafíos, tensiones, muchas tensiones también, que me gustaría que también las compartamos. ¿Cuáles son sus visiones sobre estas tensiones que se pueden dar en este proceso? ¿Qué va a pasar en la constituyente respecto de los temas ambientales y en particular qué ustedes rescatarían de Escazú, para ir mezclando los temas que se puedan defender en el marco del proceso constituyente y específicamente la nueva constitución? Si a fin de mes, del próximo mes, se gana el plebiscito, se logra ganar una convención constitucional, ¿cuál va a ser el escenario en el que vamos a estar para elaborar una nueva constitución, y cuáles son, y en particular, cuáles van a ser los principios que Escazú nos puede entregar, o quizás otro que ustedes consideren válido y necesario poner en esa nueva constitución, sobre los temas ambientales, sobre los temas ecológicos y socioambientales en general. ¿Ale? Sí, o sea, se llama proceso constituyente porque estamos en un proceso constituyente. En Chile no tenemos cultura constituyente, todas las constituciones han sido impuestas por las armas, y es primera vez que tenemos la oportunidad dada por el pueblo, como tú bien señalas, de discutir estos temas. En ese sentido, la relación que tenemos con Escazú es que necesitamos discutir la manera de vamos a relacionar con la naturaleza. Eso es básico, es fundamental, si no, no vamos a poder seguir viviendo en este planeta, se nos va a acabar el planeta si lo seguimos depredando de esta manera. Y lamentablemente hay un sector muy pequeño, pero con mucho poder, que entiende que la naturaleza está allá afuera y es un lugar donde yo voy a extraer recursos. Y eso no es así, no puede seguir siendo entendido así. En ese sentido, entonces, la justicia ambiental, entendida como derecho y como principio, es algo que sí o sí tiene que estar en la Constitución. La Constitución tiene que ser, si no, no tiene ningún sentido, nos va a durar unos pares de años y no va a haber generaciones futuras que puedan disfrutar de este planeta. Las predicciones y las proyecciones que hace el mundo científico sobre el calentamiento global y el cambio climático son desastrosas. Entonces, lo básico es entender que todo este estallido social que surgió en octubre del año pasado favorablemente manifiesta un descontento también en la forma como cómo se nos ha impuesto un modelo económico que está resguardado por la Constitución. Yo creo que un nuevo rol, un nuevo trato con la naturaleza, una constitución ecológica, nos va a permitir entender a la justicia ambiental como corresponde, con sus derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental propiamente tal. La participación es una cuestión súper importante. Necesitamos que la Constitución sea de partida que el 100% de la ciudadanía. Necesitamos que haya escaños reservados para los pueblos originarios, necesitamos que la Constitución sea paritaria, necesitamos que efectivamente haya democracia en este país, porque una Constitución que protege los derechos de la minoría,
a costa de la protección de los derechos de la mayoría, no es una constitución democrática, y ese es un problema que tenemos hoy día en Chile. Yo creo que el buen vivir, el suma mundial de las comunidades ancestrales nos debiera orientar. Ahí hay un gran ejemplo que tenemos que seguir, que nos enseñan las culturas ancestrales, quienes desde tiempos inmemoriales vienen relacionándose de manera armónica con la naturaleza gracias a las comunidades indígenas. De hecho, es que lo poco que nos queda de biodiversidad se mantiene a resguardo. Tenemos procesos, tenemos buenos ejemplos cerca en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica. Yo creo que la justicia ambiental es central y la Constitución, insisto, necesitamos que sea una Constitución ecológica. Seba, ¿qué pensáis tú de que son los principios que se puedan sacar de Escazú? ¿Qué de Escazú? ¿Qué es lo más relevante que podríamos llevar a esa nueva constitución? O quizás de otro tema también, tal como acaba de expresar la Ali. Yo creo que la pregunta ya casi es al revés. ¿Qué cosas no sacamos de Escazú para la nueva constitución? Porque realmente hay mucho que aprender del acuerdo para luego tener la constitución nueva, una constitución más ecológica, que sea más respetuosa con el medio ambiente y que también, como bien decía Alejandra, por primera vez sea escrita por la ciudadanía, electa democráticamente, y no por los mismos de siempre encerrados entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía. Yo creo que es muy importante, primero, voy a los derechos. Creo que es súper importante, por ejemplo, rescatar del acuerdo de Escazú cuestiones tan básicas como lo que decía Alejandra, el derecho a poder vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hoy día la Constitución actual establece, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y luego nos preguntamos entonces qué diablo es contaminación. Si contaminación es la micro que está pasando al lado de mi casa, está en Santiago, en el caso de Santiago, que está pasando al lado de mi casa, ¿eso es contaminación o es la chimenea que están dando al lado de mi casa? ¿Qué es contaminación? Entonces esa ambigüedad, por ejemplo, es lo que no nos permite hoy día que la Constitución actual sea realmente ecológica, y por eso cambiar de un medio ambiente libre de contaminación a un medio ambiente que sea realmente sano y que esté también ecológicamente equilibrado es realmente fundamental. Otra cuestión que rescato, que tiene que ver un poco con qué es lo que estamos dejando también a los jóvenes, qué es lo que dejamos las generaciones que vienen, y tiene que ver con el principio, por ejemplo, de intergeneracionalidad, me cuesta la palabra, pero que tiene que ver con eso. Bien. Como, sí, buena, ya, bacán. Bien. Y lo otro que es el acuerdo en cuestión, que el acuerdo en cuestión, que no es necesario escribirlo textualmente a las 30 páginas, pero sí se puede asumir en cómo partimos la conversación, que tiene que ver con la justicia ambiental, poder establecer el derecho de las personas a poder tener justicia ambiental, que implica luego que en la práctica se establezca legislativamente los derechos de acceso en cuestión. Podría también ser un avance realmente muy, muy grande, y también sería bueno poder incluir los derechos de la naturaleza, y como la lista de todas las cosas que sería bueno y genial poder incluir. Oye, pero ya, porque la nueva constitución y la constituyente, yo me imagino que va a ser como cada artículo clave va a ser un campo de batalla, en el sentido de que va a ser como la votación del 10%, una cosa así. Va a haber mucha agitación externa, la calle va a estar muy presente, el movimiento social va a estar probablemente presionando para que, muy activo, tal como ha sido durante el último año, frente a cada uno de los puntos, porque se juega el futuro de este país. A lo mejor, como decía la Ale, hay quienes piensan que va a ser muy ambiciosa, hay quienes piensan que va a ser más restringida y por lo tanto tiene que sentar una base solamente y desde ahí construir en las futuras legislaciones todo el resto del edificio, pero la pregunta es, ¿cuáles son los temas principales que ustedes creen que van a estar en juego desde el tema ecológico, ahora que ya mencionaron como los grandes principios? ¿Cuáles de esos son los que van a ser el motor del tema ecológico en la nueva constitución? Y si también podrían reflexionar sobre si se ponen en tensión con algunos otros tipos de derechos o de demandas que ha puesto el mundo social más allá de lo ecológico, más allá de lo ambiental, que puedan competir de cierta manera frente a una visión ambiciosa, una nueva constitución, qué sé yo, derechos sociales, derechos frente a derechos de la naturaleza. ¿Cómo vamos a tener que generar esa mayoría para que justamente esos temas estén presentes y no sean un tema de tensión? Sobre todo para el mundo social organizado que ha instalado las demandas en la última década.
Vale. ¿Por qué terminaste? Bueno, por eso necesitamos que la Constitución... Aquí ya estamos imaginándonos cómo va a ser la cuestión misma. Por eso es importante que la Constitución la redacte la ciudadanía, porque yo creo que en la ciudadanía tenemos consenso sobre la importancia de la naturaleza para el desarrollo de nuestra vida. Creo que los distintos movimientos hasta hace súper poco habían encontrado cierta dicotomía falsa, errónea, entre lo social y lo ambiental. Pareciera ser que lo ambiental es de los hippies o de los cuicos que tienen la vida resuelta, y no es así. Necesitamos naturaleza para poder vivir. Lo social es ambiental al mismo tiempo. No es que sea también, no es que sean dos cosas en una misma, es lo mismo. Lo social y ambiental es parte del mismo paquete. Las desigualdades, de hecho, los problemas de privatización de la educación, el sistema de pensiones que es vergonzoso en este país, la privatización de los derechos en general tiene directa relación con la falta de democracia que hay en el país. Y esa falta de democracia se explica en términos económicos porque hay una política extractivista no abiertamente reconocida, que expolia los territorios, que descansa sobre la extracción de bienes comunes, de bienes naturales, sin ningún del que siempre conversamos, y al mismo tiempo también explota a las personas trabajadoras, a las personas que al final del día somos quienes movemos la economía del país, pero se terminan beneficiando siempre unos mismos poquitos. Yo creo que las grandes discusiones van a estar en torno al concepto de democracia. Yo he visto en la experiencia que tenemos en la Defensoría Ambiental que la participación, como les decía, se ve como algo malo. Como si hay que frenarla, como si no está todavía en el sentido común de quienes toman las decisiones, de quienes están en la administración, de las autoridades, de la institucionalidad ambiental, el ampliar, por ejemplo, la participación ciudadana. No se entiende algo que es tan vital y tan común y tan obvio y tan evidente, como que si bien un proyecto se instala al lado de tu casa, se instala en tu territorio, se instala en el río que alimenta a una comunidad, lo mínimo es que la ciudadanía, las personas que se van a ver afectadas, no solamente puedan conocer de qué se trata, sino también opinar de manera que sea beneficiosa para ellos. Y no me refiero a sacar utilidades del negocio, que es, por ejemplo, lo que ofrece Dominga en Coquimbo. No se trata de eso, se trata de que no estamos hablando de plata, estamos hablando de bienes comunes. Y esa yo creo que va a ser la segunda gran discusión. ¿Qué son los bienes comunes? La gran minería, el cobre, el sueldo de Chile. ¿Existe la minería sustentable? Esta mega minería, yo no sé si lo logramos dimensionar, la mega minería, romper la cordillera, para sacar de adentro de la cordillera lo que la cordillera viene escondiendo desde hace cientos de miles de millones de años, desde el punto de vista de la sustentabilidad, de la sostenibilidad del planeta. Yo creo que va a haber discusión sobre los bienes comunes, sobre, por ejemplo, quizás, ahora quizás es un poco diferente. Cuando yo iba en el colegio, a mí me enseñaban que los bosques sirven para la leña. A mí eso me enseñaron en el colegio. Y los bosques, o sea, sin bosques nos morimos. Los bosques son sumideros de carbono, son el hábitat de especies que necesitamos para poder subsistir, son alimento, son suelo, son etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la protección de los bienes comunes yo creo que va a estar bien en la discusión, siempre que estemos atrincherados, que yo insisto, yo creo que si la nueva constitución la redacta una asamblea constituyente, un órgano 100% ciudadano, 100% democrático, no debiera haber dicotomías tan profundas, al menos en lo básico, en la necesidad de proteger
la naturaleza, en la necesidad de ponderar el bien común antes que el derecho de propiedad de un par de personas que redactaron la Constitución en el 80. Seba, la misma Pucha, pregunta. yo creo que no podría aumentar un poco más lo que decía Alejandro, comparto, pero plenamente todo. Yo creo que hay que romper un poco la dicotomía que plantea el propio gobierno entre derechos humanos y medio ambiente, cosas que no se mezclan, sociedad ambiental, cosas que no se mezclan. Yo creo que sí están completamente entrelazadas y un poco ahí está la gracia de que estamos peleando por la justicia ambiental. La justicia ambiental tiene que ver con justamente esa mezcla entre cómo hoy día no tan solo se destruye el medio ambiente, no solo se destruyen los bosques, los ríos, las montañas, sino que también se hacen en los lugares más desprotegidos, se hacen en las periferias de las ciudades y también con costos sociales muy altos, son costos sociales y ambientales. Y yo creo que como bien decía Alejandro, también me quedo mucho con sus palabras, hoy día hay consensos básicos que todos los chilenos en general tenemos presente y que hoy día lamentablemente la clase política es la que tiene está en otro mundo, está en otro planeta. Es un poco eso lo que provocó el estallido de octubre, ¿no es cierto? Una cantidad de gente protestando en las calles porque justamente sus demandas que eran claras, precisas, que eran comunes, no estaban siendo ejecutadas realmente en la práctica. Y cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta nacional de la Mesa del Agua, que dice que justamente el 99% de las personas encuestadas cree que el agua tiene que ser prioridad para consumo humano, nos queda claro entonces que el agua, la nueva distribución tiene que ser prioridad para consumo humano. Entonces, yo creo que van a ser consensos fáciles de lograr si es que justamente están las personas correctas, si es que tenemos una convención constitucional realmente elegida 100% por la ciudadanía, yo creo que podemos lograrlo. Y si hubiera que acotar en algunas cosas, yo priorizaría que se garantice el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, el derecho humano al agua, creo que también es muy importante por garantizarlo, y también el de la justicia ambiental. Yo con esos tres ya me quedo feliz con la constitución ecológica, siento que ya sería un gran avance respecto a lo que tenemos hoy día, por lo menos. Oye, buenas las reflexiones, porque al final yo plantea justamente un poco la provocación de lo que, sobre todo hace 10 años atrás, cuando se miraba, la Ale partía diciendo, cuando se miraba el ambientalismo como una cuestión de gente privilegiada, o el ambientalismo como una cuestión de los hippies que tienen plata para luchar por eso. Pero hoy día es una cuestión cada vez más masiva y es producto, pareciera que es una consecuencia más del modo de producción y de organización de la vida en la sociedad, una consecuencia del sistema político, una consecuencia de cómo fue redactada una constitución, cómo funciona la democracia, el Estado, y no solamente una cuestión de porque nos gusta la naturaleza. O sea, está bien y es legítimo que nos guste la naturaleza. Hay gente que no le gusta y le gusta la vida en la ciudad urbana, el cemento y tener todo acceso a las cuestiones, qué sé yo, al consumo, a los malls, etcétera. Ambas posiciones son legítimas. El punto es que hay que ir un poco más allá y complejizar el análisis que ustedes estaban planteando de ver esto como un todo, que no es la naturaleza frente a los derechos sociales, no es el derecho de propiedad superior, como lo plantea esta Constitución, a cualquier otro tipo de derecho, o que no es el derecho de propiedad privada específicamente, porque existen otras formas de propiedad que no están en esta Constitución, que puedan existir. Y para ir cerrando también las últimas preguntas, ¿cómo creen ustedes que justamente estos temas, estas discusiones que son tan apasionantes y que también generan tanta tensión en el país, porque también empiezan a ver desde el otro lado, desde los sectores conservadores, que son muchas veces minoritarios en el país, más que muchas veces, está ultra comprobado que son minoritarios, pero el sistema político en los últimos 30 años lo ha sobrerepresentado y ha permitido que tengan, qué sé yo, medios de comunicación, que tengan mucha más fuerza de lo que realmente representan en población, tengan también harta odiosidad en este tema. Uno ve las redes sociales, la cantidad, solamente un indicador, las redes sociales y cuánta plata se ha ido en financiar el rechazo frente al apruebo, y la cantidad es totalmente asimétrica. La cantidad de plata invertida para el rechazo es casi 70-30. O sea, hay mucha plata puesta en frenar los cambios, y justamente es el clima en el que estamos viviendo y vamos a vivir y nos vamos a enfrentar a esa nueva constituyente. Y ahí, para ir cerrando, ¿cómo creen que vamos a construir esas mayorías que necesitamos para ir a ganar estos temas en la Constitución? Y para ir a ganar, digo, en el sentido de que las mayorías sean las que ganen, en el sentido del bien común y del bien de la mayoría de la sociedad, y no que una minoría que tiene más poder, que tiene más capital,
concentre la decisión o imponga su decisión. Ale, se va. ¿Cómo vamos a construir la mayoría? Con amor, yo creo. Respuesta sorpresa. Necesitamos, o sea, quien redacte la Constitución, el órgano que redacte la Constitución, tiene que tener claro que lo que está haciendo es elaborando la Carta Fundamental de un país completo. La Constitución que tenemos hoy día es la que elaboró un grupo privilegiado de personas que, acallando por la fuerza a todo un país, dibujó las reglas del juego a su propio antojo y a su propia conveniencia. Por lo tanto, si es que el órgano constituyente asume la importancia de lo que está en juego y considera que lo que está en juego es lo común, vamos a poder trabajar de manera conjunta en la creación de nuevas reglas del juego que nos permitan la vida. ¿Sí? De lo que estamos hablando es de posibilitar la vida. Las reglas del juego como están hoy día no permiten una vida digna y eso lo sabemos desde siempre. Al menos desde que existe la dictadura y la postdictadura, esta transición pactada que ocurrió después, pero yo creo que vamos a tener que considerar que estamos hablando de lo común, de posibilitar la vida, digna. Y ahí yo creo que los partidos políticos que históricamente han estado en el poder van a tener que abrir las puertas de ellos, quienes declaran que están del lado de la ciudadanía, quienes declaran que están por favorecer los bienes comunes, los derechos, la democracia, van a tener que hacer espacio para que sea la ciudadanía la que elabore, la que dibuje las reglas del juego. Yo creo que es súper importante también dejar de infantilizar a la ciudadanía, eso también es algo muy propio de este sistema político. La gente sabe, el conocimiento ancestral existe. Delante me refería a las comunidades indígenas, a las comunidades ancestrales. Sin ellas no tendríamos planeta, estaríamos perdidas. Esta sobreacademización que es muy importante que esté la academia, obviamente. La academia, los centros de pensamiento son súper necesarios, pero no se puede dejar de lado a la ciudadanía porque además hay que reconocer que fue la ciudadanía la que permitió este cambio y no solamente lo permitió, lo exigió, lo presionó porque es la ciudadanía, somos las personas las que vivimos las desigualdades, vivimos las inequidades, a quienes nos cuesta llegar a fin de mes, quienes no tenemos salud digna, quienes estamos endeudadas por habernos atrevido a estudiar en la universidad. Todo eso tiene que estar reconocido y yo confío plenamente en que las personas organizadas, hoy día, desde el amor por lo común. No este amor por la patria y la bandera, no manoseado, sino por poder posibilitar condiciones dignas para que podamos vivir en armonía, incluso estando en desacuerdo en las opiniones, cualquier opinión. Qué importante es lo que planteáis sobre el tema de la convivencia, porque eso nos lleva como a lo más profundo de la convivencia social en el país, que cuando hay mucha odiosidad por posiciones distintas que podrían ser perfectamente legítimas, no termina siendo prácticamente una cuestión irreconciliable, y cuando hay otra forma de mirarlo, como lo estáis planteando, puede ser distinto. Seba, ¿cómo construimos la mayoría?
¿Cómo apostamos a que efectivamente estos cambios logren ser instaurados en esa nueva constitución? Yo creo que tenemos que simplemente mantener la misma historia que estamos construyendo, una historia que estamos escribiendo paso a paso, pero que ya con lo poquito que llevamos, voy a llamar, ya llevamos harto tiempo, pero con la parte más de clímax que estamos teniendo ahora, ya nos queda claro cómo debería continuar el desenlace, ¿no es cierto? La movilización social se caracterizó por la unidad que tenían muchas personas de diferentes espacios, de diferentes lugares, que estaban comprometidas con temáticas y puntos concretos, que querían justamente cosas básicas, que querían dignidad, y querían que justamente por atreverse a estudiar no tengan que pagar de aquí hasta que se mueran, que no tengan que tener una jubilación de pobreza. Que tenemos que, hay muchas materias que hoy día estamos muy al debe, pero de las cuales también existe un consenso muy grande por parte de la ciudadanía, y ahí yo comparto mucho lo que decía Alejandro, la sabiduría que hay hoy día importante por parte tanto de la ciudadanía como también por parte de los pueblos originarios que durante mucho tiempo hemos dejado también fuera de la discusión, que no lo estamos incluyendo, y que en este momento sería ideal que por fin de una vez por todas podamos incorporarlos, podamos hacerlos parte y que ojalá puedan participar de este proceso significativamente, que sea una constitución ojalá también plurinacional. Yo creo que es posible, si nos unimos y seguimos con el mismo trabajo que hemos hecho hasta ahora, y si es que justamente tratamos de hacer cosas tan simples como lo que decía Alejandra, de bajar, por ejemplo, el lenguaje de la academia a cuestiones básicas, entender que es importante hoy día pasar el conocimiento a la ciudadanía, informarse y así ir aprendiendo en conjunto, creo que podemos lograr realmente los cambios que Chile ya necesita, ya no tan solo como una cuestión necesaria porque sí, sino que ya se vuelve urgente para la propia supervivencia de la especie humana en general, entendiendo el cambio climático y también de poder continuar viviendo con dignidad, cosa que no hemos podido hacer. Vamos a leer, gracias Seba, gracias Alejandra, porque hemos ido de lo simple, como decíamos, a lo más profundo, conversando en este diálogo. Kakuyen nos dice, hashtag Escazú ahora, Piñera firma Escazú ahora Chile. María Malicia dice, este gobierno no entiende que dependemos de la naturaleza como país, como humanos y como sociedad. Incluso el modelo de desarrollo que tanto les gusta depende de proteger el medio ambiente. Marco Pereira dice Escazú ahora, muy bien, compañeros de Modatima, hermosa pañoleta del agua, Rodrigo Faúndez, esta pañoleta que le hicimos a Modatima, no sé si se ve, pero que tiene una gotita y dice, no es sequía, es saqueo, que es una consigna que también durante el año pasado y en el estallido social también estuvo en las calles y sobre todo en los sectores más afectados por la sequía. Hernán Narbona dice, Rodrigo, te dejo este manifiesto constitucional que comenzó a circular hoy para la convergencia de las fuerzas sociales, y ahí deja el link para quien lo quiera ver. Javi Pérez dice la Constitución tiene que reflejar lo que la sociedad está dispuesta a aceptar y los chilenos y chilenas no aceptamos continuar con el modelo extractivista, necesitamos una Constitución que nos proteja y eso implica proteger la naturaleza de la que somos parte. Si no protegemos el ambiente nos hacemos daño a nosotros mismos. Firma Escazú ahora, Escazú ahora. Vamos cerrando porque ya van a ser las 9 de la noche, hemos conversado harto desde Escazú, desde la punta de Escazú y su inicio hasta los sueños y anhelos que tenemos sobre este proceso constituyente en el que estamos. Les voy a dejar nuestro último minuto para cada uno, para cada una, para que ustedes digan lo que sienten en este momento, lo que quieran, lo que piensen y lo expongan como cierre, como síntesis, como idea. Lo que ustedes quieran, un minuto libre para ustedes para que puedan expresarse. Y es que escojan ustedes quién lo dice primero. Cachipún. Cachipún aquí mismo. Ya, Seba, hablaste. Ya voy, démosle. Yo creo que me quedo en qué sentimos. Yo ahora siento una mezcla de dos cosas. Siento por un lado una profunda tristeza de que el gobierno de Sebastián Piñera no haya podido firmar el acuerdo de Escazú. No, tengo la esperanza de que vaya a saber uno justo de repente se pega en la cabeza y se da cuenta del y a decir, no hablar del bochorno que está, o el error que está cometiendo por no firmar el acuerdo de Escazú y que cambie de decisión, pero ya estamos tristes por ese lado, pero también muy feliz de la conversación que hemos tenido, que yo creo que ha sido muy buena, muy entretenida, muy interesante también, y también del tremendo apoyo que se nota, ¿no es cierto?, en las redes sociales, todo el tiempo que estamos conversando, se ve ahí la idea de Escazú ahora, Piñera firma Escazú, lo importante que es proteger los derechos de las personas, de la naturaleza. Yo creo que me voy con esas dos sensaciones, de que por un lado
el mundo político, o en este caso incluso solamente el presidente Piñera en particular, tiene una mentalidad que no está funcionando, que no va bien con los derechos humanos y el medio ambiente, pero por otro lado tenemos una ciudadanía que está realmente convencida de que es importante avanzar esta materia y que hoy día se manifiesta libremente, lamentablemente no en las calles porque estamos en pandemia, pero por lo menos por redes sociales lo deja más que claro. Gracias, Eva. Ale, tu minuto de la fama. Un minuto. Es muy difícil vivir en este país. Ha sido muy difícil para muchas personas, para muchas generaciones. Yo a mucho rato siento desolación y siento mucho también de nuestras autoridades. Y yo creo que se me pasen esas sensaciones. Yo creo que es una sensación generalizada y yo creo que se logró una salida, una posibilidad para lograr una vida digna, una vida que valga la pena vivir, que valga la alegría vivir. Yo me quedo con la esperanza de que se nos pasen estas desazones de la dictadura y de incluso antes de la dictadura, las oligarquías, el egoísmo, la ambición. Yo creo que estamos en un momento como humanidad entera, todo el mundo está encerrado en una pandemia, o sea, imagínate la distopia. Me quedo con la oportunidad que nos brinda la vida de poder desenvolvernos con ella, en armonía con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con la vida. Nosotros como parte de la vida y como vida en sí misma. Yo creo que cuidarnos, ir a votar, a aprovechar esta oportunidad que se dio, independientemente de cómo se dio, aprovechar la oportunidad que se dio, votar, aprobar, redactar y vivir una vida digna. Qué linda palabra. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Sebastián, por su tiempo, por su disposición, por compartir sus ideas, sus reflexiones, por compartir su espacio con la gente que nos está escuchando, como Atima, una vez más, con la Ale ya habíamos estado en otro espacio, con el Seba primera vez que nos toca estar, pero ojalá que para adelante podamos estar en otros espacios juntos. Muchas gracias por participar de esta conversación. Gracias por gracias la constancia, por la invitación. Sí, bueno, muy bueno. Y bueno, que les vaya bonito a votar por el apruebo. Vamos, la batalla no se pierde. El sábado es el día clave. Mañana vamos a seguir, mañana hay llamado, viernes, a presionar a Piñera, mandándole correo, yendo a la Moneda. Hay una manifestación, si no me equivoco, fuera de la Moneda a las 3 de la tarde, entonces todavía quedan horas. Bueno, y después del 26, a las 11 de la mañana, sí, hay que buscarla por ahí por redes sociales. Y después del 26, o sea, y después del 26 de septiembre viene toda la larga batalla por el apruebo y la Convención Constitucional. Y vamos a seguir en esto. Vamos a seguir en conversatorios. Les agradezco mucho por su participación también. A quienes nos escucharon hoy, les agradezco, los dejo invitados a que sigan las redes sociales de la Defensoría Ambiental, de Escazú Ahora Chile, de Modatima, y los dejo para cerrar con un audio con algunos testimonios. Hablando de Escazú, hablando de la protección de la vida y de la necesidad de que se proteja la vida de las personas que defienden el medio ambiente, con algunos testimonios de nuestro otro programa. Tenemos el podcast, La Crónica Socioambiental, que lo tenemos subido en formato libre en Anchor, en la plataforma Anchor, o en Spotify también. Para quien tiene Spotify lo puede buscar, Crónica Socioambiental, desde Modatima Santiago, y ahí en la última sesión entrevistamos a la Andrea Sangüesa, que también por el tema de Escazú, y hay una tanda de audios que ustedes la pueden escuchar ahora, apenas finalicemos esta conversación, de algunas dirigencias que han sido lamentablemente amenazadas y cuentan, y también para que nos lleve a reflexionar la importancia de cambiar esta situación, cambiar esta constitución y de firmar Escazú. Muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Cata Alonso, de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví, Quintero.
Una semana antes del estallido social, saliendo de mi casa con unos reporteros alemanes que habían venido a hacer un reportaje, paró un auto bajo su ventana y un señor me dijo que, muy enojado y muy alterado, que iba a quemar mi casa y que yo iba a ser la primera en salir de Ventanas si seguía haciendo el trabajo en contra de las empresas. Me comuniqué con el Instituto de Derechos Humanos, me dijo todo lo que debía hacer. Después de 2 meses me llamó la PDI para que cerráramos el caso porque no habían culpables. Yo les había pasado la patente y todas las indicaciones. Y por supuesto que no cerré el caso y ellos cerraron, pero yo no, en el fondo era que retirara la denuncia. Yo no retiré la denuncia, por eso es tan importante que se firme el convenio Escazú, porque por lo menos tendríamos derecho a defensa. Hola, mi nombre es Rafael Sotomayor, soy director de Fundación Biosfera Mía y activista ambiental. Y como muchos de mis pares, lamentablemente he recibido intimidación e incluso amenazas de muerte. Como fundación trabajamos desde la recuperación de territorios microbasurales, reforestándolos, la educación socioambiental, el reciclaje culiar de cigarros y la promoción de la soberanía alimentaria. Y precisamente cuando comenzamos con la campaña de reciclaje colilla, intentando visibilizar un poquito cuál era el impacto de las tabacaleras en el medio ambiente y también en nuestra sociedad, comenzaron a suscitarse este tipo de amenazas. Sin ir más lejos, incluso rompieron la chapa de mi auto y dejaron una amenaza de muerte en una nota bastante cobarde. Pero soy profesor y no podría mirar a los ojos a mis estudiantes si me dejara intimidar tan fácilmente. Creo firmemente que estos actos cobardes no nos pueden detener, que nos deben dar aún más fuerza para continuar pensando que podemos construir un mundo mejor. Mi nombre es Javiera de la Paz y soy miembro de Moatima Santiago. Sentir que de repente una persona que tú no conoces, pero que sabe cosas de ti, que sabes lo que hablas, que sabes lo que haces y que ciertamente te tiene odio por eso y al punto que es capaz de querer hacerte sentir mal, querer amedrentarte, amenazarte, solamente por tú estar defendiendo cosas y situaciones que quizás a mucha gente no le conviene que sean defendidas. Tener una opinión, criticar el estado de las cosas, cómo funcionan ciertas personas, ciertos sistemas y que por eso te quieran anular es como... Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Torres, soy presidente de la Fundación Putacan Libre, fundación que está dedicada a la defensa del territorio en la comuna de Colbún, séptima región del Maule, y a raíz del grave problema medioambiental que tenemos en este sector, producto de la intervención de uno de nuestros principales afluentes, el río Putacán, intervenido por una mini central de paso, Roblería SPA, quien sin ningún tipo de permisos oficiales y legales intervino esta parte de la cuenca, explotando bosque nativo de forma indiscriminada con graves daños al ecosistema. Bueno, a raíz de esta intervención violenta en el medio ambiente, nosotros como fundación hemos estado desde el primer día en la lucha y la protección del territorio, y a raíz de eso como fundación y yo específicamente como presidente y como cara visible de esta fundación, en febrero de este año recibí una grave golpiza que me tuvo internado en la urgencia del Hospital Base de Linares a raíz de la defensa de una reserva de loros tricagües y tala ilegal de bosque nativo en nuestro sector. A raíz de eso también, como les estaba comentando, nuestra férrea defensa ha traído consecuencias gravísimas a nosotros como fundación, a nuestros entornos más cercanos y a los fundadores de esta institución que con tanto ahínco defendemos el territorio. Les dejo un gran abrazo, un saludo para todos los defensores y defensoras del territorio a lo largo del país. Soy Antonio Torres, presidente de la Fundación Putacan Libre. Muchas gracias y espero que nos vaya todo muy bien. Chao, chao.